Quiero llamar su atención si no lo han notado. Ahora tenemos un nuevo letrero, miramos en ambas direcciones en 1960, tenemos un letrero completamente nuevo. Denle una mano al Señor por eso. Un generoso donante se encargó de un lado y nos ayudó a comenzar y nos lanzó con poner nuestro nombre allí. Y el Señor hizo provisión para el segundo lado. Y estoy muy agradecido con Edward por hacer que eso sucediera mientras charlemos. Así como Chas e incluso Louis Johnson estuvieron allí el día de Onika colgando ese letrero, así que los apreciamos mucho. Pueden ayudar al Señor. A Edward Valdez, Louis y Chas, les agradecemos por haberlo hecho. Están colgando de la escalera y estirándose para colocar los tornillos. Yo hice mi parte. Trabajé muy duro allí, sostuve mi cámara correctamente y tomé algunas fotos geniales. Tuve que estirarme para obtener la toma perfecta para tenerlos a todos ahí. Nos hacen ver bien. Estoy muy agradecido por nuestros voluntarios aquí en City on the Hill que realmente hacen de City on the Hill lo que es. Una gran ley clave, una gran comunidad. Amén. Bueno, nuestra parte del recorrido se cumple y generalmente se traduce como al final, cubre todo el camino desde Génesis 41 versículo 1 hasta el 14 hasta el 44:17 y es la historia de José. Siendo reconocido por el faraón y la interpretación de los sueños del faraón. Y el nacimiento de la familia de José. Hablaremos de la parte del recorrido. Antes de eso, quiero comenzar una oración y encomendar esta vez al Señor. Avenu, Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia entre nosotros hoy. Te damos gracias por la adoración, la liturgia, el canto, la danza. Gracias, Señor, por la adoración. De ahora en adelante, que haya sido un incienso dulce ante ti. Y ahora, Señor, al adorarte con tu palabra, ora para que nos abras tus escrituras. Que tu voz venga y escriba tu palabra en nuestros corazones. Que nos dé entendimiento y discernimiento. Que hagas que traiga luz y vida a nuestras vidas. Encomendamos este tiempo a ti. Hágase tu voluntad en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, al iniciar esta parte, el Señor puso una palabra en mi corazón. De este mensaje, de esta parte de nuestro viaje, pero antes de hacer eso, quiero llamar la atención. Ha sido una semana difícil en la comunidad judía. Como probablemente escucharon las noticias allí en Bondi Beach y Sydney, Australia. La masacre de las 15 preciosas almas que fueron asesinadas. Simplemente celebrando Hanukkah, y asesinadas porque eran judías. Algunos no judíos también quedaron atrapados en el fuego. Pero qué momento tan trágico para la comunidad judía, y solo quería un momento y orar por aquellas familias que han sido devastadas por esto. Padres jóvenes y niños y simplemente un terrorismo sin sentido. Así que Padre, oramos por todos los afectados por el tiroteo. Señor, que consueles a todos los que lloran en Sión, que consueles a todos los que perdieron a sus seres queridos, y por la comunidad judía en Australia. Señor, oramos por la sanación y la restauración, por la comunidad judía en todo el mundo. Señor, que protejas del antisemitismo y el odio. Que conviertas lo que el enemigo quiere para mal, en bien, en el nombre de Yeshua, amén. Y luego otra tragedia para la comunidad judía esta semana. Rob Reiner, el actor y productor de cine, no importa si estás de acuerdo con sus inclinaciones políticas. El problema es la pérdida de una vida, y otro asesinato y tragedia familiar. Curiosamente, él vivió una infancia judía, en un hogar judío secular, pero los valores del judaísmo estaban presentes en él. Y estudió las palabras de Yeshua. Me pareció interesante que dijera, soy judío, pero creo en las enseñanzas de Yeshua. Jesús, creo en el perdón y en hacer lo que no me agrada de los demás. Ruego que su memoria sea siempre una bendición, y que las palabras de Yeshua sean veneradas en Israel y en toda la diáspora. Incluso a través de su vida y testimonio en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, el mensaje que el Señor puso en mi corazón se titula, Posicionados para un propósito. Quiero retomar algunos temas de nuestra porción de la Torá con Joseph y analizar el tema de, posicionados para un propósito. Quiero conectar con una historia de Hanukkah que creo que ayudará a ilustrar el mensaje de la posición para un propósito. Hay una historia en la tradición judía sobre la Revolución Americana.
Estados Unidos declaró su libertad de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. Pero Gran Bretaña no aceptó la declaración de independencia y lanzó una guerra contra las colonias americanas. Para reconciliarlas, el general George Washington era el líder de los ejércitos de las colonias. Y, por decirlo menos, enfrentó una batalla cuesta arriba. El general Howe, el comandante británico, tenía una fuerza abrumadora. Los superaban en número en una proporción de 10-1. El general Washington. No solo fue el ejército británico el que atacó a las primeras colonias americanas. Los británicos habían contratado a 30.000 alemanes para luchar como mercenarios. Y más allá de eso, la Confederación Iroquois, los indios, que se alinearon con Gran Bretaña para detener el avance de las colonias, que estaban unidas en la lucha contra las primeras colonias. Y luego estaban los Tories, los colonos, fieles y leales a Gran Bretaña. En todo esto, George Washington tuvo una batalla cuesta arriba, y fue en las oscuras noches de invierno en Valley Forge, Pensilvania, que el presidente Washington, el general Washington en ese momento, fue a ver la moral de sus soldados, porque sabía que era un invierno difícil, sabía que no tenían suficientes suministros, sabía que no tenían uniformes, algunos hombres ni siquiera tenían zapatos. Y allí estaban en el frío de la nieve y el gélido invierno. Algunos hombres incluso sin tiendas de campaña ni nada para dormir, acurrucados alrededor del fuego. Y estaba preocupado porque sabía que la moral de sus tropas estaba baja. Su moral estaba baja. Comenzó a preguntarse si estaba haciendo lo correcto, llevando a estos jóvenes a una muerte segura, que, según las probabilidades, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Así que fue a los literas con sus hombres, y su corazón estaba con sus tropas. Así que salió a evaluar la moral de sus tropas y a ver si hacía lo correcto o si estaba llevando a estos jóvenes a la inanición y a la muerte. Al recorrer el campamento, se dice que se encontró con una tienda de campaña. A la entrada, un joven que parecía estar rezando, inclinado sobre unas velas. Le preguntó al general Washington: «Hijo, ¿qué haces aquí?». El joven respondió: «Soy un inmigrante reciente de Polonia, y mi abuelo, cuando me fui de Polonia, me dio una cosa, me dijo que partiera al nuevo mundo, que tomara mi jana, que ilumine tu camino al avanzar hacia la nueva tierra». Él era Anaka. Y estaba recitando las bendiciones. Le explicó al general Washington. Hace aproximadamente 2 años, poco más de 2 años, nuestro pueblo se enfrentaba al mismo desafío que el suyo. Nos superaban en número, en armamento y en maniobras. Un pequeño grupo de sacerdotes, sin entrenamiento para la guerra, se enfrentó a toda la Grecia. Ejército, conocidos como los macabeos, no tenían ninguna posibilidad de triunfar. No tenían ninguna posibilidad de vencer la superioridad numérica y la fuerza abrumadora de los griegos. Pero Dios apareció, obró un gran milagro y los fortaleció, logrando así vencer a los griegos. Por eso celebramos esta festividad. El poder de Dios, a través de unos pocos, puede vencer a muchos. El Dios de Israel está del lado de los oprimidos y de los quebrantados, y les dará la fuerza para luchar por su pueblo. La historia cuenta que, a partir de ese testimonio, el general Washington se sintió tan animado que se vio reflejado en esta historia. El mismo Dios que dio la victoria a los macabeos sobre los griegos hace tantos años daría a las tropas estadounidenses la victoria sobre la abrumadora desventaja del ejército británico. Sabemos lo que sucedió. Dios milagrosamente fortaleció su número. Pudieron contraatacar, recuperar Filadelfia, recuperar Nueva York y, finalmente, derrotar a los ejércitos británicos. Hoy tenemos libertad gracias a esa gran victoria de quienes pagaron el camino por nosotros, contra todo pronóstico. Amén. Alabad al Señor. Más tarde, presidente, quien luego se convirtió en el general Washington, se convirtió en presidente. Hay registros de que visitó la casa de Michael Hart, un judío que vivía en la calle Broome de Nueva York. Y visitó su hogar y contó esta historia. La hija de Michael Hart la escribió en su diario sobre cómo el presidente Washington se sintió tan animado por la historia de Hanukkah y cómo lo inspiró a seguir adelante y finalmente obtener la victoria. Diría que el Señor había preparado a este joven para un propósito. Y no tenía ni idea de que encender esas pequeñas velas de Hanukkah tendría
Un impacto tan profundo en el presidente Washington o en la victoria de las colonias americanas. Estaba preparado para un propósito. Amén. Bueno, hay una historia similar en nuestra sección de esta semana sobre José. La semana pasada les conté la historia de José. Tuvo sueños y los compartió con sus hermanos. Parece que se los estaba presentando para determinar si este sueño era realmente válido para su padre, y sabemos, a lo que condujo, no le fue tan bien y finalmente fue arrojado al pozo y sus hermanos lo despreciaron mucho más por eso. Era el hijo amado de Raquel y sus hermanos no lo querían tanto y no le fue bien. Conocemos la historia. Fue vendido como esclavo a los israelitas y llevado a Egipto. Lo que parecía un sueño comenzó a convertirse en una pesadilla para él. Bajó a Egipto y hizo todo bien. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Menudo trato, rechazó sus insinuaciones y hizo todo bien. Vivió según el libro, y aún así fue acusado falsamente por ello. Y fue arrojado a prisión. La mayoría de la gente estaría tan descontenta con Dios que querrían renunciar a la historia. ¿Qué clase de Dios es este? Que hace lo correcto y aún así es castigado por ello. Si alguien tuvo la oportunidad de amargarse, habría sido José. Recibió un trato muy malo al ser arrojado al pozo. Ser vendido a los ismaelitas. Servir fielmente a Dios en la casa de Potifar. ¿Y qué recompensa obtiene por ello, siendo encarcelado? Estoy seguro de que habría pensado que era mejor ser desobediente. Al menos yo lo merezco, en ese caso, pero pareció recibir un trato injusto. Pero Dios no se había olvidado de José. Solo lo estaba posicionando para sus propósitos. Vean lo que dice la Escritura en Génesis 41 en 14 al 17. Entonces Faraón mandó llamar a José, y rápidamente lo sacaron de la cisterna. Se afeitó, se cambió de ropa y fue ante Faraón. Entonces Faraón le dijo a José: tuve un sueño, y no había quien lo interpretara. He oído hablar de ti. Se dice que puedes escuchar un sueño e interpretarlo. Entonces José respondió a Faraón: no está en mí, Dios responderá con Shalom para Faraón. Da un gran testimonio del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le cuenta a Faraón su sueño sobre las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas y los granos de maíz, los productos que son devorados por los delgados. Conocemos la historia. El rey está asombrado con su mensaje. Dios le encomendó una misión a José. Pero antes de usarlo, tuvo que llegar a su límite. Para que José pudiera responder: no está en mí. Dios responderá con Shalom para el faraón. Personas que han pasado por pruebas y dificultades y que han sido guiadas por Dios, pueden decir: no soy yo, es Dios. A veces, cuando pasamos por momentos difíciles, recordemos el mensaje de José. No está en mí. Eso es lo que nos sucede en tiempos difíciles. Cuando pasamos por momentos difíciles y nos aferramos a Dios, podemos decir: pero Dios, no está en mí. Está en Él, no es mi fuerza me metió en un pozo, mi fuerza me metió en una prisión, pero Dios puede hacerlo. Me gusta cómo dice que el faraón mandó llamar a José. Y lo sacaron del pozo rápida o repentinamente. Muchas veces, tras la repentina intervención de Dios, hay un largo periodo de espera. Como escribió Nicole esta mañana, al final de 2 años completos. La Torá se propone decir 2 años completos. Dios no acortó nada, hubo una plenitud de tiempo. Al final de 2 años completos, de repente apareció el Dios de Israel. Algunos de ustedes esperan un cambio radical. Se siente como si estuvieran en esos 2 años. Tal vez parezca una eternidad. Pero Dios dice que hay un repentino que se les acerca si son fieles. Hay un repentino que está a punto de suceder, si simplemente siguen adorándome. Si apartan la vista de las circunstancias y la mantienen fija en mí. Hay un repentino que está a punto de suceder en la plenitud de los tiempos.
El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, no sabemos qué está tramando. Él está cambiando, lo que está temblando, lo que tiene que suceder para que tu propósito y tu destino se manifiesten. Lo que debemos hacer cuando estamos en esos tiempos difíciles es no amargarnos. Podemos cortocircuitar los planes de Dios, si en medio de los 2 años comenzamos a quejarnos y quejarnos. Podemos perdernos lo que Dios está tratando de hacer. Mira lo que dicen las Escrituras sobre lo que José pasó. Salmo 105, 16 al 21, dice que él, eso es un ojo, hizo descender un famón sobre la tierra. Rompió todo el suministro de pan. Envió a un hombre delante de ellos, José vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes. Fue puesto en cadenas. Para el momento en que su palabra se cumplió, la palabra de Adonai confirmó su veracidad. El rey envió a liberarlo, el gobernante de los pueblos. Lo liberó, lo hizo señor de su casa, gobernante de sus posesiones. Amigos, hubo un momento en que José estaba en algún momento de prueba. Se iba a cumplir la palabra de Dios, esa visión que tuvo del Hijo del Sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Se haría realidad que estas hojas, los troncos de trigo se inclinaran ante él. La palabra lo puso a prueba. Amigos, si reciben una palabra de Dios, serán probados. La vida sucede, las circunstancias suceden. Es en esos momentos que el sueño, las visiones, nos ponen a prueba. A veces parece que el sueño está casi muerto, a veces parece que está muerto. Dios les dio una palabra y la sembraron en su corazón. Pero esa palabra no se ha cumplido. Les dio una palabra sobre un ascenso y se les da un cambio de actitud. Les dio una palabra sobre un futuro cónyuge y alguien más se casa con ellos. Les dio una palabra sobre la reconciliación y las cosas empeoran. No sé qué es, pero cada vez que reciben una palabra de Dios serán probados. ¿Por qué? Porque, en última instancia, es Él quien recibe la gloria. Con demasiada frecuencia, si lo hacemos a nuestro tiempo, podemos recibir la gloria. Si podemos hacer que todo suceda, no necesitaremos a Dios. Fue cuando José estaba en su hora más oscura que Dios intervino repentinamente. José le contó el sueño al portador y al jefe de los panaderos, y les dijo, recuerden que cuando se presenten ante el faraón, los he estado encarcelando injustamente y prometieron recordarlo, pero ¿qué pasó? No lo recordaron. Amigos, si parece que no los han recordado. Como si todos los demás ascendieran. Pero ustedes no, como si todos fueran los más populares en la escuela. Pero ustedes terminan siendo los menos populares. Amigos, Dios los está posicionando para un propósito. Lo que deben hacer cuando se desilusionen es recordar a quién les está dando la palabra. Y no se amarguen, no miren a las personas. No son los perversos. No son los que les harán cumplir su propósito. Es Dios Todopoderoso quien les hace cumplir su propósito. No es el consejo estudiantil, ni su jefe, ni siquiera su cónyuge. Es el Señor, Dios Todopoderoso, quien les da un propósito. Y el destino. Amén, Él es quien te está poniendo, Él es quien te está preparando para tu propósito. Lo que necesitas hacer es aferrarte a Él y a sus promesas para creer que tiene un buen plan. Para que creas que Él tiene un propósito para tu vida, amén. Y cuando eso suceda, podemos ponernos en una posición donde la repentina presencia de Dios pueda tomar el control. Amigos, no sé dónde se encuentran en todo eso, pero creo que llegará el momento en que Dios los pondrá ante ese rey. Los pondrá ante ese destino, ese propósito. Y cuando eso llegue, Dios les dará las palabras. Así como le dio a José la capacidad de dar la traducción. El sueño sobre las gavillas, el sueño sobre. El Señor le dio la visión, el Señor le dio el entendimiento. Y pasó del pozo al palacio en un día. Amigos, Él puede cambiar sus circunstancias en un día. Puede hacer más allá de lo que no pudieron hacer en años, tal vez lo hayan intentado. Tal vez lo hayan buscado, puede que lo hayas hecho todo bien, dice el Señor, no es por tu fuerza ni por tu poder, sino por mi Dios, dice el Señor, debes aferrarte a Él incluso cuando todo parezca oscuro. Incluso cuando hayas sufrido injusticia, ¿estuvo mal? Signo de apertura de interrogación. ¿Fue malo que José fuera vendido? Sin duda. ¿Fue víctima? Sin duda. ¿Siguió siendo víctima? ¿Fue victimizado? Sin duda. ¿Fue víctima? No, se aferró al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la diferencia. José podría haber dicho en cualquier momento de ese viaje, me han tratado mal, no les he hecho nada a mis hermanos, y me arrojaron a este pozo. No le he hecho nada a Potifer, solo le he servido bien, y termino en una prisión. No he hecho nada más que servirte bien, Señor, dice el jefe de los presos, en esta prisión. El jefe de los presos lo puso a cargo de todo. ¿Y qué recibe por su fidelidad? José tuvo muchas oportunidades de decir, Señor, no es justo.
Me han tratado mal, mano, y podría haberse amargado. Y si José se hubiera amargado, podría haber dejado de lado el plan y el propósito de Dios para su vida. Pero no se amargó, se aferró a Adoni, se aferró a su sueño. Amigos, no somos tan diferentes de José. Dios tenía un plan para la vida de José. Miren Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Aleluya, el griego es poema, eres el poema que Dios está escribiendo al mundo. Creado en el Mesías Yeshua para buenas obras que Dios preparó de antemano para que pudiéramos andar en ellas. Amigos, Dios tiene cosas preparadas para ustedes, ya guardadas, las provisiones ya están ahí. Tiene cosas para que hagan que solo ustedes pueden lograr. Porque los creó para eso, los creó para un propósito. Los creó para un destino, incluso antes de que el mundo fuera creado, Él sabía su nombre. Antes de que el mundo se pusiera en marcha, Él tenía un plan para su vida. Tenía una misión que quería que cumplieran en el mundo. Eres su poema, eres su canción de amor para Él, mundo. Él quiere revelar algo de sí mismo al mundo a través de ti. Aleluya, Él los preparó con anticipación para que camines en ellos. Envió a José por delante. Él ya tenía un plan, se lo mostró a José cuando era niño. Que sería el Salvador del pueblo judío. Él sería un tipo de Mesías. Amigos, Él tiene planes para ustedes. Los ha llamado con un propósito y un destino, y los está posicionando para ese propósito. Puede que aún no lo vean todo, lo que necesitan hacer en ese momento es simplemente seguir siendo fieles. Simplemente seguir haciendo lo correcto, simplemente aferrarse a su Dios. Y Él podrá cumplir su propósito en su vida. Miren lo que dijo Isaías, Efesios 1:11 de la mañana. En Él también fuimos escogidos, predestinados. Según su plan, amigos, Dios tiene un plan. Para ustedes, Él está predestinado en su vida. Aleluya, Él sigue obrando todas las cosas según el propósito de su voluntad. Amigos, no sé qué es lo que estás pasando por tu vida, pero puedes consolarte sabiendo que el Dios del universo está obrando según su voluntad en tu vida. Aleluya, Él tiene un plan y un propósito, y va a cumplirlo. Tu trabajo es solo aferrarte a Él y ser obediente en el siguiente paso. ¿Qué hay del tiempo en prisión? ¿Qué hay de esa situación por la que estás pasando? Sí, rabino, es genial, Dios tiene un plan, pero yo no lo veo. Solo veo una celda, un trabajo que no soporto. Un matrimonio que no parece mejorar, sino empeorar. Solo veo facturas y deudas acumulándose. ¿Qué pasa, rabino? Es fácil decir que Dios tiene un plan, pero no parece tenerlo. Quizás para ti, quizás para la persona sentada en primera fila, pero no para mí. Dios te dice, sí, tengo un plan para tú, conozco tu nombre desde la fundación del mundo, aleluya. Él cumplirá su propósito en tu vida. El reto para nosotros es no amargarnos en ese tiempo de prisión. No empezar a analizar las circunstancias y decir, ese jefe de la guardia está en mi contra, o ese tacaño y panadero corruptos. Esos tipos, si se lo hubieran dicho al faraón, estaría bien, Dios tiene un plan, tiene un tiempo. José podría haber dicho, mis hermanos corruptos, yo habría sido jefe de toda esta nación si no fuera por ellos. Esos ismaelitas arruinaron mi destino. Potifar, su esposa, me arruinó, descarriló el plan de Dios. Amigo, nada puede descarrilar el plan de Dios, nada puede arruinar su plan. Él es soberano del universo, ve los eventos. Incluso antes de que ocurrieran, de alguna manera, en su gran plan, es capaz de ver incluso las diferentes opciones. Sabía que los hermanos del faraón venderían, los hermanos de José. Venderlo. Sabía que la esposa de Potifar mentiría en su contra. Y era lo suficientemente grande como para resolverlo todo, para que todo funcionara según su voluntad y su propósito. Amigos, yo diría que Dios es incluso lo suficientemente grande como para arruinarles la vida, para arreglar su desastre. Dicen, bueno, he sido desobediente, me alejé del plan. Fui deliberadamente desobediente, sé que fui desobediente, y naufragé el plan de Dios. Lo arruiné, me sentí como una persona joven, pero me desvié del camino. Viví en el mundo o lo que sea, y Dios te diría, sí, y Jonás también. Envió al pez gordo para encaminarlo de nuevo. Dios te diría, sí, y Sansón aún así hizo el trabajo. Ahora podríamos tener que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, lo entiendo. Ser ciego y gasas probablemente no sea la forma en que Sansón quería jugar.
Ser escupido por un pez gordo probablemente no fue el primer plan de Jonás. No creo así es exactamente como él lo veía. No puedo imaginarlo. Los ácidos estomacales de ese pez grande le sentaron muy bien en la piel. Me imagino que le ardía la piel. 3 días y 3 noches en el vientre de un pez grande. Estaba casi medio digerido. Probablemente parecía un fantasma, con el pelo y la piel blanqueados. Se veía bastante rudo. No es realmente. Ya saben, como probablemente hubiéramos esperado que se desarrollara. Pero aún así, cumplió la meta, cumplió el propósito. Amigos, nuestra desobediencia puede causar algunos contratiempos, pero no es demasiado grande para que Dios nos lleve a donde necesitamos ir. No puedes descalificarte. La única manera de descalificarte es si no te arrepientes. Tanto Jonás como Sansón se arrepintieron, y Dios pudo cumplir su propósito y el llamado que les dio. No puedes descarrilar el plan de Dios a menos que no lo hagas. Arrepiéntete mientras tengas un corazón arrepentido. Dios tiene una manera de obtener circunstancias y prepararte para tu propósito. Esas son buenas noticias para quienes están en problemas. Son buenas noticias para quienes sienten que se han descalificado. Dios dice, ahora estás calificado porque me has buscado. Antes intentabas hacerlo con tus propias fuerzas. Tenías tus propios dones, talentos, habilidades. Y te esforzabas por lograrlo. Ahora has llegado al límite de tus fuerzas. Ahora puedo usarte. Ahora puedes decir como José, no está en mí. No es mi gran educación, no es mi belleza, no. Es un buen matrimonio, no son mis buenas conexiones sociales. No es mi habilidad en Internet, no es tu trabajo ni tus habilidades, es Dios. Cuando lleguemos al punto, podremos decir, es Dios. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Mira lo que dicen las Escrituras en Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora sabemos que todas las cosas. Aleluya, no hay nada que no ayude al bien de quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. No sé qué son todas las cosas en tu vida, pero Dios es el máximo reciclador. Él es capaz incluso de tomar lo que parece basura y convertirlo en algo grandioso. Él es capaz de circunstancias que parecen una prisión en un palacio. No puedes desviar el plan de Dios. Él va a lograr lo que quiere hacer en la tierra. Si mantienes un corazón humilde y le sigues sirviendo, Él te posicionará para tu propósito. Encontramos un tema interesante que surge en la imagen del Mesías. Y quería llamar la atención sobre este concepto en el judaísmo. Existe la idea del Mesías bin Yosef. Los sabios han consultado las Escrituras y han dicho que, si leemos bien a los profetas, parece haber 2 Mesías. Uno es un siervo sufriente y el otro un rey conquistador. Por eso, los sabios idearon que hay un Mashiach bin Yosef y un Mashiach bin David. Mashiach bin Yosef es el siervo sufriente, el que está con los leopardos fuera de las puertas de Roma. Él es, en última instancia, el que morirá, según los sabios al consultar las Escrituras. Y luego está el Mesías ben David, el rey conquistador que reinará y gobernará. ¿Y cómo podemos conciliarlos? Bueno, los sabios analizan el versículo de Zacarías 12:10 del día, que dice, llenaré la casa de David y las casas de Jerusalén con un espíritu de piedad y compasión. Y me hablarán de los que han sido asesinados, lamentándose por ellos como por un hijo predilecto, mostrando amargo dolor por un primogénito. Los sabios preguntaron, ¿de quién habla? Y coincidieron en que era el Mesías. Y esto, del Gamara, que se encuentra en el libro de Tomás, en el Tratado Sec. 52, 2 al 6. Habla de la teología al final de los días. El Gamara pregunta, ¿cuál es la naturaleza de este elogio? ¿Qué es lo que leemos en Zacarías? Uno dijo, este elogio es el Mesías José, quien fue asesinado antes de la redención final con la llegada del Mesías David. El Gamara preguntó, ¿y se concedió, según quién? Dijo, lamento por el Mesías José, quien fue asesinado. El judaísmo tiene la imagen del siervo sufriente. Nosotros tenemos la imagen del siervo sufriente, sabemos quién es el siervo sufriente, Isaías 53. El que fue traspasado por nuestras transgresiones. Fue herido, por nuestra tribulación, por nuestra enfermedad. Y el castigo que estaba sobre él fue por nosotros, el Mesías, Yeshua. Sabemos que la primera vez que viene como un siervo sufriente. La próxima vez que viene, vendrá como Mashiach bin David, el conquistador. Rey, aleluya, dale gloria y alabanza. Es el único Mesías, la primera venida es el Mesías José. La segunda venida es el Mesías bin David. El rey conquistador, ¿por qué necesitamos al siervo sufriente? Sabemos que a través de su sufrimiento,
A través de su propósito a todos se nos ha dado vida, de alguna manera el sufrimiento. De alguna manera las cosas que parecen no ser parte del plan de Dios. Son parte del plan de Dios, lo que parece ser la derrota final. El rechazo de Yeshua por sus discípulos, la traición de Judas y la crucifixión final parecían el fin de la historia. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y sabemos que regresará como ese rey conquistador. Sin embargo, hubo un sufrimiento necesario. En lo natural, parecía que Dios había olvidado su plan. Pero sabemos que a través de ese tiempo de sufrimiento se produjo una gran restitución, una gran redención por nuestros pecados. Amigos, no quiero que estén pasando por eso, pero creo que hay una cualidad redentora en ellos si permitimos que Dios obre a través de ello. Si no nos amargamos en ese tiempo, si no maldecimos el nombre de Dios, si no le damos la espalda, Dios puede incluso tomar los tiempos difíciles y redimirlos para un propósito redentor en el mundo. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra lo adorarán. Todos aquellos cuyo nombre no está escrito, todos aquellos cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida. El Cordero que fue inmolado. Amigos, Dios vio desde el principio todos los que le adoran y le sirven, y antes de la fundación. El mundo vale la pena la Biblia. Algunas traducciones dicen que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación de la tierra. Dios tenía un plan de redención antes de crear el mundo. Lo que parece el final de la historia es en realidad el principio de la historia. Lo que parece el final, lo que parece que todo se ha derrumbado es parte de su plan. Que Él lo redime todo y hace su propósito redentor. Porque Él ve el principio desde el final, es capaz de ver a través de los cuartos de tiempo. Fuera del tiempo, Él sabe las decisiones que se tomarán, y no hay escenario para el que no esté listo. Es lo maravilloso de Dios, es la belleza de Dios, que Él está fuera del tiempo. No está limitado por el tiempo y las circunstancias. No está limitado por la elección de su empleador. No está limitado por ese entrevistador que lo rechazó para el trabajo. Él es más grande que eso, el corazón del rey está en su mano. Él puede girarlo hacia la dirección que elija. Amigos, nuestro trabajo es seguir aferrándonos a Él y seguir confiando en Él sin importar lo que pase en nuestras vidas. Que lo adoraremos incluso cuando haya dolor en la ofrenda. Porque en última instancia Él nos está posicionando para su propósito. Amigos, eso es la fe, creer en Él y en sus promesas. Creer que la palabra que Él habló sobre sus vidas se cumplirá. Y aunque sea un empate, la esperarán, porque su palabra es sí y amén. Miren lo que dice Efesios 1:36 de la mañana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mesías, el que nos escogió. Mesías antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Aleluya, nos predestinó para ser adoptados como hijos de Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para la gloriosa alabanza de su gracia con la cual nos favoreció por medio del amado. Amigos, antes de que el mundo existiera, antes de la fundación del mundo, Dios los muestra como santos y sin mancha delante de Él en amor. Aleluya. Si no sientes que tienes un destino o un propósito, vuelve a leer esa escritura hasta que te llegue al corazón. Dios te renovó, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para tu vida. Ya seas como ese niño que iluminaba la mansión en la tienda que inspiró al presidente, el general George Washington, o como tu madre que cría hijos para la gloria de Dios. Eres un empleado que sirve para Dios. Él tiene un propósito, un destino para tu vida. Tiene una misión que quiere que cumplas, jóvenes. No pierdas el tiempo en cosas sin importancia, sigue el llamado de Dios. Él tiene un plan, un propósito para tu vida, un destino para ti. No quiere que pierdas el tiempo persiguiendo las tonterías del mundo. Busca a Dios mientras eres joven, busca su palabra mientras lo encuentras. Que su palabra penetre en tu corazón para que, cuando la falsedad, las mentiras del enemigo te ataquen, conozcas la verdad de Dios. Eso hizo José, se apartó para Dios. Se apartó para el propósito de Dios, para su destino. Jóvenes, tienen tiempo, no lo pierdan en cosas sin valor eterno, como los videojuegos y las redes sociales. Estas cosas pueden estar bien si se usan para los propósitos de Dios. Pero el nuestro, desperdiciado sin hacer nada por el reino, no tiene valor para tu vida. Ve tras Él mientras tengas tiempo, ayuna, busca su rostro. Si aún no has recibido el bautismo, Rulak, no has recibido la inmersión del Ruach Kodesh. Ve tras Él hasta que lo consigas, no te detengas. Hasta que lo conozcas, aleluya. Tienes tiempo, úsalo para el reino, úsalo para su gloria.
Él tiene un propósito para tu vida, tiene un destino. Quiere que logres algo grande en la tierra. Lo sabes al oír su voz. Él dijo, mis ovejas oirán mi voz. Él tiene un destino, un plan. No dejes que los malos amigos ni las malas decisiones te impidan alcanzar ese destino. Aleluya. Ve tras Él con todo lo que tienes, corre. Tras Él con todas tus fuerzas y encontrarás tu propósito. Y el destino te encontrará. Tu destino es conocerlo en el poder de su resurrección. Su trabajo es llevarte a tu destino. Ve tras Él y Él dirigirá tus pasos. Los pasos del hombre y la mujer justos son ordenados por el Señor. Ve tras Él y Él ordenará tus pasos. No puedes arruinarlo a menos que estés en pecado y rebelión. Él tiene un propósito y te guiará hacia Él, como guió a José hacia el suyo. Aleluya. Él te predestina, te ha adoptado, eres hijo e hija del Dios Altísimo. Y te ha posicionado para un propósito. Amigos, les animo. Todos tenemos un destino, un propósito. Nuestro propósito es adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y al hacerlo, sea cual sea la misión. Lo que Él quiera que logremos en la tierra, Él lo dejará claro. Se asegurará de que suceda. Moverá cielo y tierra para que cumplas la tarea que tiene para ti. Cuando lo recuerdes, dirás, lo veo ahora. Cuando José estaba en su posición. Cuando estaba bajo su autoridad, les dijo a sus hermanos, lo que hicieron para mal, Dios lo transformó en bien. No lo vio mientras estaba en el pozo, ni casa de Potif, ni en la prisión. Pero cuando estuvo ante sus hermanos, pudo verlo todo. Tuvo la visión de niño. Viéndola hacerse realidad ante sus ojos. Amigos, puede que no lo vean hoy. Pero lo que hacen es mantenerse fieles y su destino los encontrará. Su propósito los encontrará. Puede que alguna noche se dirijan a Hanoura y no sepan a quién inspiran. Puede que adoren a su Dios y no sepan a quién animan en su fe. Su trabajo es simplemente ir tras Él. Dedíquense a Él, búsquenlo como nunca antes. Sean los que más acierten, en su juego, el máximo goleador de conocerlo y el poder de su resurrección. Demasiados jóvenes pierden de vista que se puede conocer a Dios. El Dios que creó el universo, conoce tu nombre. Él te pide que corras tras Él, que lo persigas, que lo busques. Y la Biblia dice que lo encontrarás cuando lo busques con todo tu corazón. No solo una parte, ni el 10%, ni la parte que mamá y papá dijeron que necesitas asistir al servicio de Sabbat, sino con todo tu corazón. Él no lo compartirá con juegos, ni con redes sociales. Ni con ese joven que parece ser el indicado para ti. Él quiere ser el rey de tu vida, eso fue para José. Y pudo sacarlo del abismo al palacio. Así que los animo a todos a seguir su plan. Él tiene un propósito para ti, te está posicionando. No te desvíes en las cosas de la vida que parecen callejones sin salida. Él tiene una forma de, abriendo callejones sin salida. Él tiene una manera de llevarte del pozo al palacio de repente. Sin importar el tiempo de espera, si se siente como 2 años completos o como si hubiera sido una eternidad. Su tiempo es perfecto, su destino, su propósito es sí y amén en tu vida. Solo ve tras Él, amén, aleluya, alaba al Señor. Él es bueno. Estamos a punto de hacer la transición en nuestro mensaje donde nuestro servicio donde hacemos. Los mortales y los más ricos nos guiarán en eso, pero antes de llegar al Kotish de la mañana. Te invito, si nunca has hecho del Mesías Yeshua, el Señor de tu vida, así es como comienza, José. Tuvo una relación con el Dios vivo. Escuchó su voz a temprana edad. Puedes escuchar su voz, comienza con la relación con Yeshua. Si no has hecho de Yeshua el Señor de tu vida, podemos orar contigo después del servicio y estaremos felices de comenzar ese viaje contigo. Se necesita arrepentimiento y honrar Él y obedecerlo. Pero todo comienza con acercarte a Él y reconocerlo como tu más grandeza. Mesías, Mitch y Rosie están aquí, estarán encantados de orar contigo. Luis y Vicenta, si necesitas traducción al español, estarán encantados de orar contigo. Hoy sería un gran día para reconocer al Mesías como Señor de tu vida. Si has estado en el camino y dices, siento que Dios tenía un destino o un propósito, pero siento que se ha desviado o retrasado. Misión Rosalie estará encantada de orar contigo, Luis, y será enviada para orar por ti, porque Dios dice que el trato sigue en pie. Que no ha terminado, que su propósito es sí y amén en tu vida. Si necesitas que alguien ore contigo para encaminar las cosas o para tener paciencia y perseverar hasta que llegue ese día, estarán encantados de orar contigo. No te vayas por donde viniste. Si llegaste aquí con necesidad, Él es quien satisface las necesidades por excelencia. Si necesitas arrepentirte hoy, y limpia tu corazón delante del Señor, hoy es un gran día para hacer eso, si has escuchado la palabra.
La palabra, la Escritura nos dice que debemos ser más que solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Después del servicio te invitamos a pasar al frente y orar y obtener el avance. Amén.